Mi charla es sobre los aportes de desechos agropecuarios a la producción de los cultivos y la calidad o el impacto en el suelo, tal como lo dijo Roberto. Yo formo parte de la cátedra de diagnóstico y tecnología y llevamos adelante las líneas de estudios de compactación, tránsito controlado, como bien dijo y explicó hoy Josefina. Y la otra línea es justamente el aporte de los desechos, porque estamos justamente en la principal zona lechera, y se han intensificado mucho justamente las producciones, ya sea de producción de leche como producción de bovina, muchos a corrales o feedlots, y también todo lo que sea producción porcina se ha incrementado mucho en los últimos años, lo que ha hecho que se generen grandes volúmenes de desechos, ¿sí? Que si son bien manejados pueden convertirse en un insumo para el propio sistema productivo. Pero si no son manejados correctamente, pueden tornarse en contaminantes, ya sea de la napa, por escurrimiento si hay un poco de pendiente. Así es que entonces el grupo de investigación de suelos y aguas también, comenzamos ya hace varios años a trabajar sobre ver el impacto que los desechos tienen en el suelo y en la producción. Así es como hace ya 5 años iniciamos un ensayo permanente en el Trébol, en un establecimiento, en Las Taperitas, donde tuvimos parcelas fijas de aplicación, que llevamos adelante 4 tipos de ensayos con diferentes tipos de efluentes, ¿sí? Teníamos los líquidos y semilíquidos que estaban en las lagunas de tratamiento, que eso es importante, que tengan el correcto tratamiento, y teníamos los sólidos, que eran de barridos de corrales, y trabajamos entonces con distintos sistemas de aplicación, con cañones regadores, como vemos aquí. Teníamos sistemas normales de estercoleras, y teníamos la distribución de sólidos y un sistema nuevo, para lo cual se importó una máquina que inyecta directamente en este caso son semilíquidos dentro del suelo, y no queda absolutamente nada sobre la superficie. Este sistema es el que está, digamos, se puede trabajar hoy en día en Europa y Estados Unidos. Ya no están permitiendo más estas aplicaciones por aspersión, y menos en los sistemas orgánicos, ¿sí? ¿Qué pudimos ver con respecto a los desechos? Bueno, dependiendo del tipo de desecho, acá tenemos características de líquido de cerdo, semilíquido de vacas y sólidos. Lo que se ve es que en general tienen pHs elevados, tienen conductividad eléctrica elevada, mucho de esto tiene relación con la alimentación y con las sales que se le da al ganado, que la cantidad de nitrógeno total es muy variable, fíjense en el sólido respecto a lo que es un líquido, y lo mismo en la forma en que está el nitrógeno, que por ejemplo en el semilíquido teníamos, la forma era bastante importante en la forma de amonio. El calcio también, en función de la dilución, puede llegar a tener un valor importante, lo mismo pasa con magnesio, y sobre todo lo que hay que tener mucho cuidado es con la cantidad de sodio, que está en estrecha relación con la calidad del agua de la napa. Potasio, en general, en los sólidos es un valor muy elevado, lo mismo tenemos con el fósforo, ¿sí? Entonces, digamos, hay una variabilidad importante, y depende mucho del tipo de desecho pecuario, por lo tanto, realmente antes de utilizarlo es necesario hacer análisis de la composición para no cometer errores. ¿Qué pudimos observar? En resumen, porque como les decía, fueron
5 años, o sea que tenemos respuesta de más cultivos. Aquí les voy a presentar nada más que 3. En el año 2017, que fue el primer año que hicimos cultivos, tuvimos la respuesta típica en lo que era, aquí los tengo las anotaciones, ¿no? Lo rojo es el semilíquido, lo verde es los sólidos y el azul es los líquidos. Y lo que quiero marcar acá es, fíjense cómo el desecho de sólidos, a pesar de que nosotros incrementamos la cantidad y pusimos, una cosa que no aclaré, es que trabajamos con, bueno, sin aplicación y con 3 aplicaciones que correspondía. Este puntito, que sería esto es sin, esto es 50%, este es el 100%, o sea, nosotros teníamos en cuenta el requerimiento estimado de cultivo, la cantidad de nutrientes que teníamos en suelo, y la diferencia la suplíamos con los desechos. O sea que esto es 100%, esto es 50% del requerimiento y esto es el 150%. En el caso del sólido del primer año, no obtuvimos los rendimientos que esperábamos, y ahí realmente corroboramos que el sólido en el primer año puede que no tengamos la respuesta que se espera, porque tienen evidentemente una tasa de mineralización mucho más lenta que cuando trabajamos con los líquidos y los semilíquidos. Es un aspecto que no hemos encontrado todavía en la bibliografía, o sea que hace falta desarrollar toda esta temática de conocer bien cómo son todas las tasas de mineralización, ya sea de nitrógeno como de fósforo, y otros nutrientes en el caso de los sólidos. Ya al año siguiente, aquí lo tenemos, fíjense, en el caso de los sólidos obtuvimos los rendimientos más elevados, y con la típica curva, y bueno, llegamos a ver que los rendimientos, si bien habíamos calculado para 13.000 kilos por hectárea, que es un rendimiento factible en los suelos de la zona del trébol, con el caso de los sólidos obtuvimos cerca de 15.000 kilos, o sea, bastante más, lo cual nos dio la pauta de esto de que en un primer año, digamos, la mineralización fue más lenta, y a partir del segundo año, ya entre lo que se agrega y lo que quedó de remanente, estábamos obteniendo las cantidades de nitrógeno que esperábamos. En el caso de una MOA, también, fíjense, los valores elevados, no llegamos a la curva donde decaíamos. La MOA tiene un alto requerimiento de nitrógeno, y evidentemente ese año fue un año que llovió bien, y llegamos a una producción de materia seca de casi 14.000 kilos, lo cual fue una sorpresa. Esto es para cebada, con semilíquido de tambo, también el mismo comportamiento, y sólidos, todo esto con tambo. Con respecto a lo que pasó con el suelo, bueno, ¿qué es lo que estoy poniendo? Nada más que imágenes de este caso en el líquido de lo porcino. Fíjense que no hubo prácticamente movimiento en la materia orgánica, sí hubo un crecimiento en el fósforo, no hubo un pH, pero sí hubo una elevación en la conductividad eléctrica, producto de que en la zona el agua tiene bastante sodio. Con respecto al semilíquido de porcinos, acá sí empezamos a ver, porque tenía más materia seca, una elevación en el contenido de materia orgánica a través del tiempo, incremento en el fósforo, pH se mantuvo más o menos igual, la conductividad tuvo las mismas tendencias y los otros cationes también. En respecto a los sólidos, lo que es interesante es ver cómo se incrementa mucho el contenido de materia orgánica a través del tiempo. Lo que tenemos que tener cuidado es porque se incrementa mucho el contenido de fósforo. No hubo variación en pH, no hubo variación en conductividad eléctrica, el resto de las cationes y demás se fue incrementando también. Entonces, para hacer un uso agronómico de los desechos pecuarios y transformarlos en insumos, lo que es muy importante es que tengamos el análisis, ¿sí?, físico-químico de esos desechos, el análisis físico-químico del suelo,
el requerimiento del cultivo a implantar, y a partir de ahí hagamos un balance de nutrientes donde tengamos, a partir del requerimiento del cultivo, el aporte del suelo, se adicione la cantidad de desecho, ¿sí?, a partir de la composición que tiene ese desecho. Y en el caso de los sólidos, monitorear sobre todo cómo evoluciona el fósforo en el suelo. Por supuesto que en todos, pH y conductividad. A su vez, lo ideal es hacer un monitoreo periódico también del agua de la freática. Y con respecto a un plan de manejo, debe formar parte de todo el sistema productivo, la aplicación, y ver en qué momento de las rotaciones es adecuado, tendiendo a lograr una economía circular, ¿sí? En el caso de los bovinos lecheros, tenemos que ver que podemos llegar a tener distintos tipos de desechos, y bueno, buscar la mejor forma de aplicarlos. En el caso de los porcinos también es posible, también podemos tener distintos sistemas, y bueno, lo importante sería tratar de reutilizarlos y transformarlos en bioinsumos, ¿sí?, que como ya hemos visto, pueden llegar a cubrir la demanda de los cultivos. Bueno, esto era rápido lo que tenía para contarles, y bueno, quedo Bueno, a Silvia, muy disposición. bien.